mi brisa que presiento inagotable, azul infinita, límpida brisa del iris inevitable, soplo de sueños que en mi verso se derrama. No habíamos tenido la posibilidad de conversar después de un largo tiempo. Y cuando estábamos en comunicación por WhatsApp, se imponen las nuevas tecnologías en el accionar de la vida, pues entonces Elcita me decía, ¿pero de qué vamos a hablar? Si tanto hemos hablado de mi vida, y yo creo que los medios, tanto la radio como la televisión, tienen un pedacito de historia ligada a su vida, porque usted es morón, y usted es la representación viva de la mujer moronera en cargos importantes y en el desarrollo de nuestra ciudad. Pero es que hay que hablar de una faceta que pocas personas conocen, indudablemente, pero para llegar a ella me gustaría comenzar por la Asamblea Municipal del Poder Popular. Venga, menos mal que la memoria me acompaña. Claro, por supuesto. A ver, Alfredito, estaba yo haciendo un entrenamiento por el Ministerio de Educación, que yo estaba en la provincia, y pedí hacer un entrenamiento en la secundaria básica Álvarez Mola. Muy tranquila, porque dije, voy a estar muy tranquila. Se avecinan cambios en Morón en el extinto comité ejecutivo. Mira de dónde estamos hablando. Sí. Y se produce movimiento de mi delegado, que era José Modesto Cruz Castellón, que se muda. Y la población me eligió. Y bueno, delegada de la circunscripción, tranquila. Pero ahí no queda. En la asamblea que se hacían los movimientos para cubrir los cargos, los propios delegados que estaban allí, pues me proponen para miembro del comité ejecutivo. Y ahí caigo. Llego y desde ahí atendí todos los sectores, habido y por haber. Eso me dio la posibilidad de encontrarme con la población, con las personas, que eso a mí me agrada muchísimo. Y transité como miembro, y en el 93 yo estaba en préstamo de educación, en comisión de servicio, y el director provincial dijo, pues más de 2 años no vamos a ir así, porque yo no me resistí a irme del Ministerio de Educación. Y en el 93 se crea una nueva estructura. Se divide una Secretaría de Asamblea en una Secretaría de Consejo de Administración. Y bueno, vivo tranquila. Vuelvo a Educación. Que le dice que entonces me proponen como secretaria de la Asamblea. ¿Querían de la Administración? Y dije, no, yo no quiero la Administración. Yo prefiero la Asamblea porque me parecía que era más aula. Y yo donde hay un aula, donde yo puedo enseñar, donde yo puedo aprender, prefiero. Y entonces llego ahí. Así llego a secretaria de la Asamblea, donde estuve 14 años. Desde ahí, para mí, un alto honor. Estuve como delegada de mi circunscripción 12 años, delegada de la Asamblea Provincial, presidiendo la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología en la provincia. Era la secretaria del partido de ahí, del gobierno municipal. Sí. Y ahí hice de todo. Podemos decir entonces que Elsa Fernández creó un método de trabajo desde la Secretaría de la Asamblea Municipal del Poder Popular, dejó su impronta en ese espacio para la continuidad de las personas que han continuado, y valga la redundancia, de una u otra manera en esta responsabilidad. Le tocó un momento difícil para la Asamblea. Me tocó un momento en pleno periodo especial. Y una experiencia de algo que se creaba nuevo. Me dio la posibilidad de moldear. Pero lo que más me ha valido en mi vida es ser profesora. Porque he podido siempre tener un aula delante de mí. En cada una de las cosas que a partir que llegué al gobierno hasta mis días hoy, esa ha sido una misión. Entonces,
enseñar, formar a los delegados en las materias que correspondía para hacer lo que ejerciera sus funciones, a los presidentes de consejo. Creamos los presidentes de consejo. Se crearon las zonas de defensa y ahí está mi impronta. Se crearon nuevas circunscripciones, se eliminaron, ahí está mi impronta. Y fue un trabajo, yo diría, me enseñó mucho. Aprendí. Pero también tuve la posibilidad, como dice, que todo hombre al venir a la tierra tiene el derecho a que se le eduque y después en pago el deber de contribuir a la educación de los demás. Ese apotegma para mí es válido donde quiera que esté. Es un compromiso de saber que los cargos van y vienen y que tienes que preparar la continuidad. Porque quien se aferre a un buró se queda, se muere. Y yo todavía estoy viva. Elcita, a veces uno conoce los niveles gubernamentales, las personalidades políticas, aunque nos reducemos a no mencionarlas como personalidades políticas, pero la vida social también lo merita, que se mencione de esa manera. Pero pensamos que tienen toda la responsabilidad del mundo de enfrentar una ciudad o un territorio como el nuestro. Pero realmente, ¿cuánta importancia tiene la figura política gubernamental en un territorio como el nuestro? ¿Y cuánta responsabilidad tiene el acercarse a las masas, el caminar por las calles, el vivir la pasión de la identidad de los moronenses? Y estamos hablando de nuestro radio de acción, la elegancia desde todos los puntos de vista. Yo creo que dirigir es una ciencia y a la vez es un arte. Es el arte también de comunicar, de acercar y de saber que tú eres un servidor público y no que el pueblo tiene que hacer lo que tú dices. Porque si no vamos a la emisora y en la mañana le decimos al pueblo lo que hay que hacer y es como si fuera un ejército que no piensa, que no actúa. Y nuestra población es un ente activo, transformador, crítico. Los moroneros somos críticos por excelencia, somos apasionados. Nos gusta que nuestra ciudad brille en cada uno de los lugares. Y eso también te obliga, siendo un buen moronero, pues también una responsabilidad muy seria. Y todo el que dirige administrativamente lo hace porque existe un pueblo y existe una revolución que le ha dado ese encargo para hacer posible que la calidad de vida de una población se eleve. No para, desde una ventana, desde un balcón, dirigir un pueblo. Los pueblos se dirigen caminando junto a él. Nos los enseñó Fidel, nuestro gran maestro. Es ir a los lugares más recónditos, donde no llega nadie. Pero si llega la población, tienes que llegar tú. Y enfrentar con valentía cuando tienes que responder que hay que postergar sueños, porque no es el momento, porque hay limitaciones materiales. Y hay que ser capaz de convencer. Tuvimos una etapa que fue el inicio del turismo. Pasaba la arrastra llena de materiales de la construcción y nosotros no podíamos construir en Morón. Pero era el futuro. Y el que hipoteca el futuro por un presente corre el riesgo de que la rueda de la historia lo sancione. Y el pueblo lo sanciona. Y había que hacerle comprender al pueblo por qué era necesario, por qué Fidel pensó en eso. Entonces, fueron momentos difíciles, momentos de decir, oír. Hay que tener tiempo para oír, hay que tener tiempo para dialogar. Al pueblo hay que tocarlo, porque le tienes que llegar al corazón para saber cómo ese corazón necesita ayuda. No siempre se le puede dar porque los recursos pueden faltar y no estamos a espaldas de las limitaciones como lo que nos impone 2 años cerrados por la pandemia. Todos los accidentes que se han ocurrido en este momento a nivel de país, que tiene que ser prioridad, Matanza, Pinar del Río. Nosotros no podemos ser los primeros ahora, porque ¿quiénes? Entonces, está el concepto de Cuba, porque piensa el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea.
decía Martí, y yo soy martiana por excelencia y fidelista. Entonces, tú puedes pensar como moronero, pero tienes que pensar como cubano. Y tienes que tratar. No das, pero pones una mano en el hombro cuando hay un enfermo, cuando hay una situación. Ánimo y también que estés con ellos, como ha hecho Fidel hizo Fidel, como hace Díaz-Canel. Entonces, eso, por eso digo que es un arte y es una ciencia, porque hay que estudiar. Yo tuve que estudiar muchísimo, técnicas de dirección científica, técnicas grupales, y convertir en asamblea, que fueron cerca de 10 asambleas que pasaron por mis manos, de delegados. ¿Sabes qué es un orgullo para mí que los delegados actuales, que los más viejos de esa época, no me dicen Alcita? ¿Sabes cómo me dicen? Secre. Como cuando alumnos como Aparicio me dicen profe, no me dicen Alcita. Entonces, a veces uno pierde el nombre, pero lo pierde en razón de algo que ha hecho. Entonces, esa es mi impronta. Pero hay dos palabras que tienen una significación no solamente para los que habitamos el mundo, sino también para usted, que es humanismo y solidaridad. Es verdad. Y me gustaría, sin que el programa ni pretendo dar disertar al respecto, pero sí definir. Humanismo es un movimiento que surge en Europa en los siglos XIV y XV, que se contrapone a la idea de que todo estaba regido y el hombre por un ser supremo, y el hombre no era capaz de tener valores. El humanismo potenció el valor humano, los valores de la honestidad, el valor del hombre que aporta, del hombre que es capaz de ser honesto, íntegro, que también tiene solidaridad. Eso es humanismo, son los valores éticos, valores morales, los que recoge el humanismo. Ser humano es ser íntegro, es ser honesto, es ser patriota, es ser buen padre, es ser buen hijo, ser buen ciudadano, el respetar y que te respete. Solidaridad, como dijo el Che, es la ternura de los pueblos, pero solidaridad es dar no lo que te sobre, como dijo Fidel y lo definió, es compartir lo que tenemos. De ahí que Cuba es solidaria y por eso hay tanta solidaridad con Cuba también, el mundo. Porque un hombre no solamente camina por bienes materiales, camina por humanismo, por los valores que tiene. Y camina también porque hay una mano, hay una frase, hay quien te apoya y te dice, estamos contigo, caminamos contigo, y no estás solo. Y no estar solo es algo muy importante en el mundo que vivimos, un mundo convulso, donde se han perdido valores humanos y se han perdido dentro de esos valores también la solidaridad que te da lo que le sobra, lo que vas a expulsar de su escaparate, de su armario, no compartir lo que tiene. Entonces, eso es muy importante y te digo, lo he podido palpar. Tanto internamente en mi barrio, como somos solidarios unos con otros. Porque hay valores humanos y no se han perdido. El que lo perdió es que nunca los tuvo. El egoísmo no es humanismo. La envidia no es humanismo. La transparencia es humanismo. La lealtad es humanismo. Entonces esa es la diferencia entre ser solidario y... ¿Cómo vas a ser solidario si no eres humano? No humano biológicamente, sino humanista. Creo que me entiendas. Sí. Parece un retruécano parecido a los de Quevedo, pero bueno. Pero vale la significación. ¿Por qué razón? A manera introductoria. Porque una labor humanista y de solidaridad ha llevado usted a cabo durante mucho tiempo
Y por eso comenzábamos con la Asamblea Municipal del Poder Popular, porque en la década de los 90, el hermanamiento entre ciudades cubanas y otras ciudades del mundo fue un trabajo importante que a lo largo del tiempo ha tenido sus frutos esenciales para el desarrollo de nuestra sociedad. Y usted ha tenido que ver mucho con lo anterior, no solamente en el territorio, sino también en la provincia de Ciego de Ávila. Y ahí quería llegar. ¿Cuándo comienza todo este trabajo donde lo humano se ha impuesto a partir de la solidaridad? Hay cosas que te llegan, hay quien dice que la casualidad no existe, pero también es en el momento donde tú estás, las condiciones históricas te imponen y o eres capaz o te quedas detrás. 1994, antecedió el 93, pues a partir del movimiento Ciudades Homónimas Sí. de Iberoamérica, se comienza desde el 88 a trabajar, en aquel momento se llamaban hermanamientos entre Morón de la Frontera y Morón cubano. Coincide con Gallo, que las historias son totalmente distintas. Ajá. Pero coincide con el nombre. Nos involucramos en eso porque, no sé, a mí me han dado tantos encargos que son retos. Y a veces decía, bueno. Que siempre son retos, Elsa. Son retos, pero a mí me encantan los retos. Me gusta que me pongan obstáculos delante porque si los venzo es que todavía sigo siendo capaz y útil. Entonces, pues organizamos y en 1994 sale una delegación hacia Morón de la Frontera a firmar un protocolo de hermanamiento. En ese momento era presidente José Modesto Cruz. Segundo le iba el historiador, estuvo Armindo Farragú por la provincia, estuvo Pura Santo, que era directora de salud, Luis Martín Somoza, que era el director de educación, y Ramonín, el director del central. Esa composición, quiere decir que por armar aquellas maletas, fue un momento que no había, buscando por todo el pueblo las tallas, que me decía las tallas la gente, te puedo decir las tallas. Esta es una cosa, aquello, para armarle con dignidad una llegada ahí. Y me quedé al frente del municipio, que coincidió, saliendo ellos, no había salido el avión, Juan Carlos Ruiz Camejo, que era el secretario del partido, me dice, Elcita, viene una visita del buró político y te va a tocar. Y lo enfrenté también junto con eso, con mucho orgullo. Y yo no fui a la delegación, pero sentí tanta satisfacción. Imagínate que yo iba por la madrugada al centro de casa, el antiguo centro de casa, a la casona, que era un único, o a lo del Morón, había FAC. Por la madrugada, por la diferencia de 6 horas, para podernos comunicar. Ahí empieza. Luego en el 95 viene una delegación de Morón de la Frontera, que sobre todo vino la Asociación de Iniciativas Alucema, alrededor de 15 personas, asociación que ha sido vital y fundamental para todo ese desarrollo de relaciones de la provincia y también de contribuir con el país. Y en el 96, pues se arma una delegación para la ratificación, porque nosotros insistimos que hubiera una ratificación del hermanamiento. Se organiza, en aquello era el Politécnico de la Salud, se organizó de una manera maravillosa, como sabemos hacer los moroneros y los cubanos. Como nos caracteriza. Además. Exactamente, con mucho, vaya, fue con fanfarria, así. Y rimbombancia. Y rimbombancia. Anécdotas para qué. Vino entonces José Párraga, el alcalde, el Juan y Pedro Luis Vázquez por Izquierda Unida, vinieron de concejales y teniente alcalde, vino un guitarrista, que es el Leri, y vino el artífice desde España de ese hermanamiento, Antonio Tereña. Ya muchos de ellos hoy no están físicamente, pero es una delegación y trajo consigo personas de pueblo que se sumaron. Y se realiza allí con un corrido de bandera, una maravilla de acto. Vestir a muchos delegados me costó trabajo porque les dije, hay que venir con todas las medallas, que sepan que este gobierno
Es un gobierno de pueblo con mucha dignidad, no en el corazón. Hay que mostrarlo. Cuando se cantó el himno nacional, que estaba la banda de concierto, por cierto, esta banda que es la maravilla, la que yo admiro tanto y quiero, puestos de pie, reluciendo todos nuestros combatientes, todos llenos de medallas. Los españoles se quedaron alucinando, porque tenían que saber la valía de quienes representan en el pueblo. Y en el 97 me invitan para como representante, como mujer de gobierno, y a Elena González Uqui, claro, como secretaria de la Federación, y nos fuimos por 15 días. Como sigo siendo inquieta, pues seguí, no me limité a eso, estuve en Aral, porque ya conocía personas, y empiezo a hablar de otras relaciones con Aral. De ahí para acá, luego en el 2001, se considera por Armindo y por la cónsul nuestra, que era María Reguero en aquel momento, la cónsul general de Cuba en Andalucía, armar un proyecto para insertar la provincia, que la única relación que tenía en ese momento era Morón de la Frontera, y Tegueste, que fue musical, porque Morón de la Frontera siempre ha sido muy efectivo, dinámico y activo. Sobre todo, han cambiado muchos alcaldes, pero no cambia la Asociación de Solidaridad Alucema, con la que hemos trabajado. Y ahí entonces empieza un bregar por toda España, unas veces sola, otras veces como representante de la provincia, de manera temporal. ¿Por qué? Porque anteriormente había representantes, pero era de La Habana, Santiago de Cuba, porque el país decidió potenciarlo para buscar recursos. Y yo llego a un momento que ya no es para buscar recursos, es para montarnos en proyectos, montarnos en asociaciones, en hacer otras cosas. Y se ha ido abriendo puertas. Puertas que, con excepción de Bolivia, el resto de los municipios tienen intercambio de colaboración, con universidades, por toda Andalucía, fuera de Andalucía. Y ha llevado a esta profesora crecerse como profesora, porque no soy diplomática, y también defender, porque tú vas y hablas de Morón, de Ciego de Ávila, pero la gente quiere hablar de Cuba. Como le dije a alguien, no me puede quitar el derecho de, como cubana, hablar. Imagínese que yo tenga que mandar a buscar a alguien para que hable por Cuba, porque yo soy tan cubana como usted. Porque también tú tienes de todo eso en el exterior, pero yo nunca he tenido miedo. Y eso me ha llevado a estar en un barco, en un avión, y en una manifestación a favor de Cuba, exactamente, con su bandera cubana representándonos además y haciendo amistades de personas. Haciendo relaciones. Ahí, sí, por ejemplo, por esto que te refieres, es Portugal. Fui en la fiesta Avante, que se dio en un lugar que se llama Amoa, de Portugal, la fiesta del Partido Comunista. Fue muy emocionante, había un rincón cubano, ahí enseguida fui para allí, me fui con los compañeros del partido, de los pueblos de España, y yo vi una manifestación de jóvenes entrar a aquel recinto donde se iba a hacer el acto. Y me recordé los primeros años de revolución con megafonía, con consignas, con banderas, con tambores. Y también dije, hay futuro. El mundo tiene futuro porque hay jóvenes, no solamente en Cuba, en el mundo, capaces de seguir el camino de la justicia social y de las revoluciones. Entonces, eso es un poquito, sucintamente, y en esta etapa ha sido la que más tiempo he estado. Muchos me dicen, pero que están jubiladas. Yo estoy jubilada, pero no retirada. Volvieron a insistir que yo participara, que fuera, hicieron carta oficial de invitación, porque a mí me asume un ayuntamiento. Sí. Una asociación, sin retribución, ni colaboración, ni dinero en el bolsillo. Yo creo que soy de las pocas cubanas que viaja y que tiene casa donde quiera y coche para que me recojan, entro, salga, porque es la manera también de contribuir a la labor que hacemos. Y son muchos. Y emociona cuánto se hace por Cuba. Nos hemos insertado en esa etapa, nos tuvimos que insertar también en las campañas que el consulado cubano, trabajamos muy de cerca con el Consulado General de Cuba en Andalucía, que radica en Sevilla, y hay momentos que llegó el Saratoga,
Hubo que meterse en eso. Sí. Eso es Cuba. Entonces, no puedo decir yo soy moronera, yo soy avileña. Llegó el accidente de los supertanqueros. Había que buscar dinero. Ahí eres cubana. Fue la votación de Naciones Unidas y me dijeron, hay que buscar resoluciones y declaraciones de condena. Era así, de asambleas en asambleas, de reuniones con esto. Trasladarme 500 kilómetros. Logré 22 declaraciones de condena al bloqueo, que refuerza, por supuesto, explicando todo eso, refuerza lo que se presentaba en Naciones Unidas. Voy a decirte, porque yo soy muy refranera, y uso, la revolución no se lleva en los labios para vivir de ella, se lleva en el corazón para morir.